Y mis temas de interés son principalmente temas asociados a procesos metalúrgicos, especialmente temas de concentración y físico-química de superficies y adicionalmente todo lo asociado con calidad de agua, recirculación de agua y procesos metalúrgicos. Muy interesante la charla justamente anterior porque el ingeniero tocaba temas que son afines a las diferentes áreas de la metalurgia. Yo me voy a ir un poquito más básico en mi presentación, pero no significa que no converse completamente con la necesidad que tenemos desde la metalurgia y la computación, sino que yo lo veo desde un punto operacional. En ese sentido, para empezar, pues me gustaría presentarles un poco la universidad en la que trabajo. La Universidad de Concepción es una universidad que fue creada como una iniciativa comunitaria en 1919, lo que la hace una entidad propiamente privada. Sin embargo, por las figuras que existen acá en Chile, es de las universidades de tradición, entonces tiene condiciones similares a algunas universidades públicas. Tenemos más de 25.000 estudiantes, 91 carreras, 31 programas de doctorado, 68 magíster, bueno, y un montón de otras cosas. ¿A dónde estamos ubicados? Estamos ubicados justo en el centro geográfico de Chile, pero lo que se llama la Puerta del Sur, porque estamos más o menos 500 kilómetros al sur de Santiago. Tenemos tres campus eh, y que son Chillán, Los Ángeles y Concepción, siendo este dentro de Concepción una universidad sin cerramientos, entonces somos un parque público para la comunidad. En ese sentido, pues cerrando un poco el tema general de la universidad, vamos a la Facultad de Ingeniería, en la cual tenemos tres especialidades de ingeniería en general, entre ellas están los que están dentro del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, un montón de laboratorios que no es necesario contarles todos los que hay, pero entre ellos pues tenemos un centro para la industria 4.0 y tenemos una planta piloto de procesos metalúrgicos que tiene por nombre Dr. Igor Wilskominsky, que es para Chile un ícono porque es pues es la persona en Chile que más patentes tiene concedidas a la fecha. Para juntar un poco la información de la universidad con, bueno, y de nuestra carrera con una charla que va dos más adelante de esta, pues les cuento un poco. Nosotros fuimos fundados en 1961 por el ingeniero Alexander Sutulov Popov. eh, el ingeniero Popov fue muy relevante, bueno, Sutulov Popov fue muy relevante para la metalurgia del cobre en el siglo pasado, y en esos momentos nuestro edificio se llama Alexander Sutulov. Eh, bueno, fuimos Centro de Excelencia de Metalurgia Extractiva y justamente en el 1981 inauguramos el curso panamericano de Metalurgia Extractiva. Yo me dedico al procesamiento de minerales, pero tenemos un área de metalurgia química muy fuerte, eh, con tradición, tanto así que el lunes va a estar el profesor Fernando Parada compartiendo parte de los conocimientos en cuanto al arsénico y el cobre. Tenemos el magíster desde el 1977 y el doctorado desde 1983. Y actualmente, pues aparte de los posgrados, tenemos dos pregrados. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque sé que la mayoría o la mayor parte del público son estudiantes de pregrado y particularmente aprovecho la instancia para hacer una publicidad política no pagada realmente. Es una publicidad sobre las becas de Alianza Pacífico, que son posibilidades de movilidad entre varios países como Colombia, México, Chile y Perú. Y estas son las fechas para que las tengan presentes, porque pueden acceder a becas para poder hacer pasantías
dentro de diferentes instituciones, pues yo les recomendaría que miraran si están interesados en la metalurgia química y en la bueno, en la metodología extractiva y en en metalurgia transformativa, porque tenemos departamento de ingeniería metalúrgica y departamento de ingeniería de materiales. Entonces pueden hacer semestres acá en la universidad o en otras instituciones con una beca pagada por Alianza Pacífico. También hay movilidad docente. Eh, Esta parte, pues, un poco publicitaria, es para que como estudiantes, las personas que son estudiantes, miren la posibilidad de hacer estudios en otras instituciones, así sea un semestre de, de de formación fuera porque les va a dar una visión diferente. Eh, y esa visión diferente es justamente lo que la metalurgia y en general el conocimiento requiere para poder avanzar en diferentes ámbitos. Después de esta introducción, entremos ahora hacia el tema, a la recirculación de agua y los retos metalúrgicos. Ubiquémonos en nuestro contexto, que es este mapa de Sudamérica. En general, pues podemos ver que Suramérica tiene algunas cosas características, entre ellas una cordillera que parte el continente desde el sur hasta el subcontinente, desde el sur hasta el norte, porque termina en Venezuela, una de las ramas de, de la cordillera, y esa cordillera en realidad es una transformación geológica de diferentes yacimientos. Pero también nos significa algunos retos importantes que tienen que ver con el recurso hídrico, y es que la zona donde tenemos mayor explotación minera de diferentes metales está en la cordillera, principalmente en unas zonas que son muy áridas porque son el desierto del Atacama. Chile tiene una característica y es que el norte de Chile está todo sobre el desierto del Atacama y no tiene las particularidades que tiene Perú, y es que tiene parte en la zona desértica y parte en la zona oriental de la cordillera, que es una zona bastante con mayor disponibilidad de recurso hídrico. Entonces, eh, con el perdón de todos los presentes, van a ver que mucha parte de mi presentación va a estar muy enfocada en la realidad chilena, pues porque trabajo en Chile, pero aparte de eso, porque hay unos avances bastante relevantes en el contexto internacional de lo que ha hecho Chile con respecto a la disponibilidad del recurso hídrico. Pensemos en qué se produce entre la minería en la industria metálica en Sudamérica y me enfoco muy en los metales, en los que se desarrolla los avances tecnológicos en los que vamos a necesitar y estamos necesitando para lo que es el tema de las transiciones energéticas para poder tener una producción o una matriz energética más limpia. Y entre ellos está claramente el cobre, el oro, la plata, el zinc, el plomo y el estaño. Hay otros tantos, pues como puede ser la industria ferrosa y otra cantidad de posibles metales. Estos los tomé principalmente pensando en que en cuáles somos como subcontinente una potencia clara dentro de la producción internacional, y teniendo en cuenta más o menos los 30 primeros, podemos ver en general que la zona de Perú, Chile, Bolivia, bueno, ahí entra en algún par de ejemplos Colombia y Venezuela, son grandes productores de metales. Eso significa que requerimos grandes cantidades de agua para poderlo extraer, ¿sí? Porque finalmente, si vamos a sus clases de procesamiento de minerales, estamos pensando en que por cada tonelada de mineral dentro del proceso necesito aproximadamente
2 metros cúbicos de agua disponible para el proceso. Esos 2 metros cúbicos de agua significa que yo tengo que tener un tan stock de agua, pero que yo no puedo extraer toda esa agua del sistema permanentemente, porque si yo solo uso el agua y la descarto, lo que va a pasar es que voy a generar un uso muy intensivo del líquido y también voy a promover procesos de contaminación. Finalmente, en la mayoría de nuestros procesos metalúrgicos o tenemos reactivos químicos que dentro del agua son contaminantes, algunos de ellos pueden ser venenos, generan procesos de desertificación o que vuelven, se me fue la palabra en su momento, bueno, desertificación de las playas y los alrededores, de los ríos, lo que hace que tengamos que pensar en alternativas para recircular. Entonces, si miramos casos particulares y les muestro esa figura de Chile, porque en la búsqueda para esta presentación hice algunas búsquedas sobre Perú, pero la información que encontré no me pareció del todo confiable y ante la imposibilidad de tener la información última del proceso, o bueno, de las estadísticas peruanas, tomé una estadística que yo conozco bien, que es la chilena, y entonces tenemos que en el contexto de Chile, la minería ocupa alrededor del 4% del agua que se utiliza a nivel nacional. Esto es por consumo, eso significa el agua que estamos utilizando para los regadíos y la producción de alimentos y de cárnicos y demás en la parte agropecuaria, el agua potable, que es el consumo humano, el agua de diferentes industrias, el agua que se utiliza para la generación eléctrica, el agua pecuaria y la minería. Mirando algunos datos simples, pensemos en que en el 2013 eran 14 metros cúbicos por segundo, que eso significa alrededor del 5% en el 2013, y al 2022 se aumentó significativamente el consumo de agua para la minería, que es 17, casi 18 metros cúbicos por segundo, pero el consumo promedio disminuye hasta el 4%, y esto se asocia a que tenemos cada vez mayor demanda de agua potable, mayor demanda de agua para la agricultura. Mirando las estadísticas Perú, yo lo que encontré es que está más o menos del orden de 2 a 3% del agua de la minería, y estamos hablando del 90% del agua de agropecuaria. Eso es bastante significativo porque en Perú hay mucha más disponibilidad de agua, y de todas formas tenemos que pensar en estrategias que eviten la contaminación de este recurso hídrico para su uso posterior. ¿En qué se consume el agua dentro de la industria minera? Dentro de la industria minera, esta torta va a cambiar dependiendo de la matriz de producción de cada país, pero pensemos en que la mayor cantidad de demanda de agua se hace para la concentración de los minerales, y para todo lo que es molienda, bueno, concentración, y en algunos casos específicos, procesos de lixiviación, cuando tengo lixiviación agitada, por ejemplo, que es un caso muy común para algunos minerales auríferos. Tenemos procesos hidrometalúrgicos que también consumen bastante cantidad de agua, y otras actividades mineras que vamos a ir detallando. Este es a partir del consumo de captación, pero ¿cómo es el consumo real? En el consumo real podemos ver que hay una alta cantidad de agua recirculada, al menos en el caso Chile, y esta es una tendencia que se repite en Australia, es una tendencia que se repite en diferentes latitudes, especialmente pensando en que necesitamos mejorar la cantidad del recurso que estamos utilizando, y para mejorar esa cantidad o aumentar esa cantidad
necesitamos siempre pensar desde adentro cuánta agua más puedo sacar y de dónde. Tenemos una captación del 16% del agua continental. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que puede ser. Y tenemos un uso de agua de mar. Este uso de agua de mar es muy sui generis y yo creo que es sui generis justamente porque como estamos en la zona desértica, Perú, Chile y en este caso Australia, que también tiene una zona desértica muy fuerte, son regiones en las cuales es necesario buscar otras fuentes de agua y entre ellas está el agua de mar. Entonces tenemos que entre el agua continental está el agua superficial y el agua subterránea y eso significa para las zonas andinas tenemos un agua de hielo porque tenemos en ciertas zonas nevados que se van a ir eh, descongelando durante los diferentes periodos del año. Tenemos los ríos, quebradas, esteros, como se llame o como los llamen específicamente en el país. Y dentro de la subterránea tenemos unos pozos y unas aguas de mina, eh, que son justamente esas aguas que podemos aprovechar dentro del sistema. Dentro del agua de mar tenemos una alternativa que se está usando actualmente a nivel industrial, que es usar agua salada para los procesos y tenemos la posibilidad de tener agua desalinizada. Es por eso que particularmente, pensándolo desde Chile, se ha tenido un crecimiento masivo de la capacidad de desalinización de agua, porque la mayoría del agua que estamos desalinizando es para sustituir el agua continental dentro del proyecto minero o en realidad, para poder llegar al abastecimiento mínimo de agua que requerimos para el proceso minero metalúrgico. En ese sentido, pues en el contexto Chile tenemos que casi el 58% del agua que utilizamos es agua desalinizada o desalada directamente de plantas desalinizadoras de las mineras y tenemos un 11% de agua desalinizada o desalada que viene de ventas de algunas otras plantas, como pueden ser las aguas de tratamiento bueno, desalinización para otras actividades que terminan vendiéndole a la minería. Además, tenemos una suma de agua de mar sin desalar, propiamente adquirida desde la industria minera y otra agua sin desalar adquirida pues, por los terceros. Usar agua de mar es una muy buena alternativa en muchas condiciones, pero ya vamos a ver algunas condiciones que vamos a ir acumulando dentro del proceso. En general, usa, los recursos los estamos agotando, eso es una verdad a ciencia cierta, porque usamos recursos no renovables para la producción de metales, de cerámicos, etcétera, pero la tendencia en cuanto a la minería metálica es que estamos teniendo una disminución en las leyes. Esa disminución en las leyes es muy significativa porque es que tenemos que buscar nuestros metales de interés en zonas que son cada vez más, bueno, que las que le habíamos sacado el cuerpo, a las que no habíamos querido procesar o no habíamos encontrado métodos para procesar, que son zonas muy arcillosas, zonas con contaminantes en grandes proporciones. Y eso implica que necesitamos, en la mayoría de los casos, más agua para procesar la misma cantidad de mineral. Mirando en términos generales, ¿dónde me paro yo en el procesamiento de minerales y dónde consumo mayor cantidad de agua? Pensemos en que aquí viene la minería, viene a un proceso de reducción de tamaño por chancado y clasificación, y en molienda yo debo tener más o menos entre un 60 y un 70% de sólidos en peso. Pensemos que sería más o menos
2 toneladas de mineral por 1 metro cúbico de agua. Pero para la clasificación y los procesos de concentración en general, yo debo llevar esto hasta eh, una relación de más o menos 30% de sólidos en peso. Pensémoslo de forma fácil, que eso significa 2 metros cúbicos de agua por cada tonelada de mineral procesado. Eso da una oportunidad a que podamos pensar en de a dónde saco toda esa cantidad de agua y cómo puedo recuperarla. Los concentrados, pues en general para los diferentes minerales tienen que ir a procesos o hidro o pirometalúrgicos o ambos. Y para metales como es el cobre, el oro, la plata, usualmente termino con procesos de electrorefinación o los procesos electrometalúrgicos, pues porque necesitamos estos metales de alta pureza para los siguientes procesos. Es acá, en las colas del relave, donde tengo mayor oportunidad para poder hacer la recuperación de agua y la recirculación, pensando principalmente en los procesos de concentración. En la minería en general, pues tenemos unos consumos de agua asociados principalmente al control de polvos dentro de la mina. Dentro de la concentradora, pues ya di un poquito mejor el contexto de los puntos en los que se utiliza o en las cantidades de agua que se utilizan. Y adicionalmente, si pensamos en las plantas hidrometalúrgicas, pues entonces vamos a ver que ahí también hay una cantidad de agua, porque si es una lixiviación en pila y es una lixiviación ácida, ese ácido tiene que ir disuelto en una cantidad de agua para poder llegar a las condiciones metalúrgicas del proceso. Y si hablamos desde la fundición, tenemos que tener sistemas de refrigeración de las carcasas de los sistemas de fundición, pero aparte de eso, en los concentrados tenemos que llevarlos a una humedad de cero o cercana a cero para poder hacer el proceso de concentración, de fundición o los procesos transformativos a alta temperatura. Y los gases no los podemos sacar simplemente por una chimenea como si nada, sino que tenemos que hacerle unos lavados de gases, que son la remoción de algunos contaminantes. Y es por eso que en la industria del cobre, que es bastante significativa porque Latinoamérica produce más del 35% del cobre que se produce a nivel mundial, eh, nosotros tenemos que, por fundición, sacar el ácido sulfúrico para poder utilizarlo, bueno, el azufre para hacer ácido sulfúrico y poderlo utilizar en la parte de la hidrometalurgia. Eso en un contexto general, porque es necesario entender las partes en las que estamos utilizando el agua, ¿cierto? Ahora, ¿en qué puntos podemos recuperar agua y qué pasa con el agua, con la recuperación de agua? Pues, en general, en los procesos minerometalúrgicos estamos haciendo procesos de espesamiento para poder tener un agua clarificada y unos sólidos, bueno, unas pulpas concentradas en sólidos, con altas concentraciones de sólidos, para poder hacer el descarte a un relave, a una relavera, cualquiera sea la forma de diseño de esta relavera. No podemos sacar todo el agua porque tenemos partículas muy finas. Estamos hablando de que en minerales de cobre usualmente se habla de tamaños de P80 y 150 micrones. Para la minería aurífera estamos hablando de más o menos en algunas mineras alrededor del 74 micrones, lo que hace que sean partículas muy finas. Y por tanto, entre las estructuras, pues en el acercamiento de las partículas siempre hay unos espacios que van a estar acompañados de agua. Si lo miramos para los concentrados, aparte del espesamiento, vamos a hacer una filtración de los concentrados porque me interesa que esos concentrados lleguen
o la mínima cantidad de agua posible a los procesos de secado. En la minería del cobre se habla de que debería estar entre el 8 y el 10% de humedad. Entonces tenemos filtroprensas verticales y horizontales y sistemas de placas, de discos para filtración. Bueno, hay diferentes tecnologías. Eso es lo que me permite tener esa cifra que les estaba presentando hace un rato de el 74% del agua recuperada para la recirculación. Sin embargo, tener agua recuperada y recirculada tiene unos retos muy importantes. Entre ellos tenemos varias cosas. Una, si estoy procesando cada vez minerales más complejos, usualmente ese grado de complejidad es asociado a las alteraciones geológicas, lo que significa que voy a tener mayor cantidad de minerales arcillosos, mayor cantidad de gangas que puedan generar formas estructurales, principalmente todas las gangas anisotrópicas, y eso me genera aguas más turbias. Y las aguas más turbias son un problema para recircular, porque como paradigma tenemos que el agua debe estar muy limpia para el proceso. Adicionalmente, tengo reactivos que pueden servir para los procesos de flotación, pero que me dificulta la sedimentación de finos por las velocidades de sedimentación tan bajas. Y también tenemos limitantes en la recuperación asociados a que tenemos tranques, y si pensamos en un tranque como este, no podemos pensar en cubrir todo el agua que hay ahí para que no haya una evaporación, entonces vamos a tener pérdidas por evaporación, ¿cierto? Sin embargo, siempre tenemos que pensar en cómo hago para recircular más agua y aumentar la calidad del agua que estamos recuperando, ¿cierto? ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de agua fresca que se utiliza por tonelada. Aquí es necesario poner mm, otro número en la cabeza. Estábamos hablando de que para concentración necesito 2 metros cúbicos por cada tonelada de mineral procesado, pero el caso Chile, eh, que es un caso en agua bastante particular, pero bastante relevante, está en que al 2023 se estaban utilizando 0,36 metros cúbicos de agua fresca por cada tonelada procesada. Eso significa que se reduce significativamente el agua que estamos demandando del sistema. Y pensemos en que mientras menos agua utilice, agua fresca utilice, significa que menos agua voy a ensuciar para los procesos posteriores. Y pensando en que usualmente los procesos posteriores son usos agrícolas, pues obviamente para no devolver el sistema a contaminarnos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los retos que nos implica estas aguas recirculadas? Los retos que nos implica son principalmente retos de físico-química de superficies. ¿Cómo qué? Como que puede aumentar los iones en solución o se van a aumentar los iones en solución. Para algunos procesos es muy buena el agua recirculada porque te devuelve parte de los reactivos que se quedaron en la solución y disminuye el uso de reactivos. Pero en general, como no estamos haciendo tratamiento de esta agua más que transportar el agua clarificada hacia la planta, también tengo usualmente una carga de partículas finas y ultrafinas que se van a mantener en suspensión. Tener aguas recirculadas es claro que me va a mejorar la estabilidad de las partículas en suspensión, o al menos de algunos grupos de partículas en suspensión. ¿Eso qué me significa? Que se me va a modificar la reología de las pulpas. Eso significa que voy a necesitar mayor cantidad de energía para poder hacer los procesos de agitación de las pulpas, por decir algo, en un proceso de flotación. Y eso va a ser una desventaja para el proceso. Sin embargo, como minería necesitamos
pensar en que, no, en que tenemos que mejorar las condiciones en el proceso, pero tenemos que disminuir la cantidad de agua fresca utilizada, lo que significa que necesitamos obligatoriamente aumentar la cantidad de aguas recirculadas. Hay otra condición muy importante y es que muchas aguas recirculadas, por no decir todas, generan efectos en la flotabilidad o en la recuperación de minerales, metales de interés, como son la plata, el oro, el molibdeno, el zinc. Pensemos en que los procesos de flotación son procesos físico-químicos. Eso significa que hay reacciones de por medio. Y si yo tengo una suspensión muy sucia, me va a significar que las reacciones que yo estoy buscando no se van a dar. Y eso me va a implicar que voy a necesitar más reactivos, que voy a necesitar más pasos intermedios y eso va a encarecer los procesos. Y si se me encarecen los procesos, entonces no va a ser viable mi proceso posterior, bueno, para la venta posterior. Y para ir cerrando, ¿cuáles son posibles soluciones? Esto no es una verdad revelada, esto es cuáles son los retos. Y los retos es pensar en qué puedo hacer. Puedo hacer pretratamiento de las aguas. Hacer pretratamiento de las aguas recirculadas es una opción. Hasta el momento es muy costoso, pero se han trabajado temas de investigación muy relevantes asociados con la forma de hacer la precipitación selectiva de algunos iones, especialmente los iones divalentes, que son los que más afectan en la fisicoquímica de superficie, los divalentes y los trivalentes. Nuevas fuentes de agua como agua de mar sin tratar, eh, eso es un asunto muy relevante. Pensemos en la mayoría de la minería chilena y mucha parte de la minería peruana está en la zona hacia el desierto, lo que significa que no necesariamente sea una fuente de contaminación si llega a haber un vertimiento o hay un derrame, pero metalúrgicamente es muy complejo usar el agua sin desalinizar para la mayoría de los procesos. Hay unos minerales que flotan muy bien, pero tenemos retos con respecto al pH, retos con respecto a las condiciones físico-químicas del proceso. Finalmente hay un punto en el que, nuevamente dialogando un poco con la presentación anterior, eh, hay puntos a controlar que implican que pensemos de una forma diferente. Entonces, siempre hablamos del efecto del potencial en la flotación, pero solamente medimos pH. Entonces, ¿por qué no poner mejores requerimientos para el potencial y potencializar de esa forma mi físico-química de superficies? ¿Por qué no puedo hacer una medición indirecta de iones sin necesidad de procesos químicos, sino haciendo controles por medio de conductividad? Mientras mayor cantidad de iones existan en la solución, mayor conductividad. Y finalmente, entre los retos que hay, están los cambios de los paradigmas. El principal paradigma es que no podemos procesar sin agua. Ahora, ¿podemos disminuir más el agua que utilizamos para el proceso? Ustedes, como futuros profesionales de la minería y la metalurgia de Latinoamérica y del mundo, son los encargados en hacer que nosotros, los que ya estamos un poco más viejos, podamos llegar a un cambio de paradigma acompañado de sus nuevas ideas. Agradezco la invitación a la presentación.